Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup, brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, 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 tchou. Voici le râle de Genet. C'est étrange, ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait... Et puis, des notes répétées qui se terminent par un torculus victorieux. Tio, 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 la Borix. Et enfin, des sons lents, lunaires, lointains. On croirait que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien bien loin ailleurs. Et puis tout d'un coup, il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir, et très forte. Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. Desde Auschwitz, escribir un poema es barbárico. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Y se devora al propio conocimiento. Incluso en el debate de por qué es imposible escribir poesía hoy. Estas palabras de Theodor Adorno, del año 1962, van a ser nuestro punto inicial para estudiar hoy día y conocer una obra no exenta de polémica y altamente reflexiva y crítica, como es la obra de el compositor francés Olivier Messiaen y su obra Cuarteto para el fin de los tiempos, que es el capítulo que vamos a dedicar hoy en este programa, nuestro octavo programa, Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. Partí con una cita singular como la que propongo hoy día. No es solamente un objeto de reflexión único, sino que también nos coloca en una situación histórica que define y que va a definir el escenario no solamente geopolítico a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy, sino que también es una de las tesis que en filosofía contemporánea se coloca en el tapete con respecto a qué significado expresa el concepto Auschwitz, el concepto del campo de concentración. Porque, como ustedes sabrán perfectamente, al igual que yo, el campo de concentración no solamente fue una medida aplicada por el Tercer Reich a la comunidad judía, sino que a toda disidencia política, racial, que tenía el aparato del nazismo para poder controlar justamente las oposiciones, mantener una guerra, un conflicto que duró años, que llevó a millones de personas a la muerte, y sobre todo el concepto mismo que qué es lo que queda de Auschwitz para la humanidad. ¿Qué significa Auschwitz, en definitiva? O qué significa la noción de campo. Y acá yo quiero, indudablemente, hablar un poquito de este tema, porque precisamente la obra Cuarteto para el fin de los tiempos tiene su acta de nacimiento precisamente en un campo de concentración. Y por lo tanto, no está completamente la obra, en este caso, libre de esta mácula, de esta mancha, de este punto de interrogación de la sociedad occidental. Auschwitz es verdaderamente la interrogación negativa y completamente fatídica hasta donde llegó el siglo XX, con la locura, la estulticia, verdaderamente el instinto vengativo
de la humanidad contra sí misma. Y en ese sentido es presumible que las palabras de Adorno, contenidas en esta singular proposición de que después de Auschwitz ya un poema verdaderamente no tiene objeto de realización posible, es decir, es colocar en el fondo que la obra de arte en general ya no nos va a dar un consuelo respecto a la catástrofe. La catástrofe es el escenario donde se engulle todo, se engullen las ideas, se engullen los actos de fe, se engulle precisamente incluso los valores más tradicionales y los más permanentes en que hemos sido educados, formados la mayoría de nosotros, los latinoamericanos y también el resto del mundo. Se engulle también precisamente la religión occidental. Las Sagradas Escrituras aquí ya nos van a servir, sino de punto de reflexión, y ya no un modo de consuelo absoluto. Entonces, bajo ese escenario, tengo que hablar de lo que es un campo. ¿Y qué es lo que es un campo? Es un lugar de confinamiento, pero también es un lugar de exterminio, sobre todo de razas y sectores sociales enemigos a la naturaleza del rayo. El contexto de la obra que vamos a analizar hoy, Cuarteto de tomar el fin de los tiempos de Messiaen, justamente, como les decía, nace en ese contexto de lo que es un campo. Por lo tanto, a lo largo del video vamos a ir agregando algunas palabras importantes respecto a esta reflexión, que va a ser un análisis musical, pero no se va a quedar solamente en lo meramente estético. Quiere esta reflexión abrir un campo que es precisamente un campo ético. Y para eso quiero recomendar inmediatamente Lo que queda de Auschwitz, uno de los libros más interesantes y más propositivos que Occidente entrega a partir del autor italiano Giorgio Agamben respecto a la naturaleza misma de lo que es un campo de concentración. Y en estas palabras, en este texto en particular, queda bastante claro cómo es o cómo se vindicaría o se reinstalaría el concepto de testigo y de testimonio para dar cuenta de lo atroz. Y verdaderamente lo atroz también puede incluso engullir el mismo testimonio. En ese sentido, la obra de Messiaen estaría bastante débil para poder dar un carácter, para poder dar una razón de la sinrazón en la que nace. El contexto de la obra nos va a dar algunas luces. En Gerlich, la provincia de Silesia, se instala en el año 40 la Stalag Octava, que es un campo de prisioneros, donde albergó hasta el año 42 más de 30.000 personas, y entre ellos no judíos, no gitanos, sino que población de distintos extractos sociales y culturales, pero en su mayoría franceses, belgas y polacos. Oliver Messiaen, a la sazón joven, es encargado en el ejército de la sección de enfermería del ejército francés y es capturado por los nazis y es trasladado a este campo de concentración. Por una cuestión no azarosa, sino que cuando se le interroga por la naturaleza de lo que hacía Messiaen antes de estar en los cuadros del ejército, él contesta que era compositor y organista, a lo cual los jerarcas nazis, los capos alemanes, agarran una cierta confianza con el autor, pero aún así Messiaen tiene que vivir el día a día del rigor de la vida de un campo. Y esto le permite a Oliver Messiaen poder cultivar de alguna manera algunas dotes artísticas, tocando el piano para los alemanes. En ese entonces, en el año 1940 al 41, Messiaen, que también tiene una arraigambre católica, decide adaptar y conoce a músicos que también habían caído en los campos de concentración, en el mismo campo donde él estaba, y decide conformar una obra musical con los músicos que tenía a mano: un violinista,
un chelista y un clarinetista. Él, encargado del piano, busca dentro del campo algunos instrumentos musicales para poder llevar a cabo la idea que tenía en mente. Y consigue unos instrumentos musicales que no estaban del todo muy habilitados, un piano vetusto, un cello al cual le faltaba una cuerda, y decide componer una obra, precisamente, y la presenta en el campo de concentración. Y esta presentación es el día 15 de enero de 1949. Interesante acá saber los nombres de los músicos que acompañan a Olivier Messiaen en este, entre comillas, estreno musical. Jean Le Bourraye en violín, Henry Acoca, clarinete, Etienne Pasquier en cello y en el piano el maestro Olivier Messiaen. La obra indudablemente queda en el momento del anal y del recuerdo de una obra muy conmovedora en el minuto en que se toca, y Messiaen decide, una vez que es liberado en el año 42, dejarla dentro de sus archivos personales. No la bota, no la destruye, considera que es un documento muy importante, y es verdaderamente, cuando empecemos a hacer el análisis, nos daremos cuenta la importancia capital que tiene, no solamente para la expresión musical de Messiaen, sino que también para la significación que significa dentro de un campo oponerle precisamente ese dato vital, que es el dato estético, un dato que busca una liberación en un momento de máxima opresión, como es vivir la naturaleza fiera de un campo de concentración. Vamos ahora a los momentos de contexto musical del autor. Olivier Messiaen, de familia trabajadora, nace en Grenoble. Se traslada a la familia cuando él tiene 6-7 años a París, y ahí decide el padre, digamos, darle cursos de piano, y se destaca más que pianista como un innato organista. Es un intérprete de órgano y al mismo tiempo empieza a tener las cátedras de composición y se destaca en cuanto premio recibe cuando llegan a París, a Francia. En el Conservatorio de París hace sus lecciones ya profesionales como músico. Y en ese aspecto recibe instrucciones, digamos, de composición clásica con los maestros, digamos, franceses de aquella época, y conoce a una persona también muy interesante, que es el músico André Jolivet. Jolivet es contemporáneo a Messiaen y son también un par de discípulos importantes del área de la nueva música francesa que está surgiendo a partir del año 35-36 en adelante. Un segundo aspecto importante de Messiaen como músico es la del cargo de docencia. Hemos hablado en más de una ocasión, pensando en Stockhausen, pensando en Pierre Boulez, la importancia que tuvo la docencia y las prácticas musicales que Olivier Messiaen dejó a sus discípulos cuando se presentan en los festivales de música contemporánea de Darmstadt. Precisamente también ahí presenta y hay un reestreno de esta obra del Cuarteto para el Fin de los Tiempos en esos años, en el año 52, es decir, a 11 años de su confinamiento en el campo de concentración de Göring. Y obviamente él, en términos de influencias artísticas, él es una persona que forma una generación de músicos, pero la forma no bajo su escuela, sino bajo las posibilidades que él podía dar dentro de la música, y particularmente en el trabajo orquestal y sobre todo en el trabajo de las combinaciones timbrísticas, de los colores musicales. Messiaen es un maestro en el diseño colorístico de la música, que es también muy férreo, digamos, seguidor de toda la corriente que desde Debussy podríamos hablar, ya tenía el aspecto timbrístico, el aspecto de los colores, una razón de ser predominante como un lenguaje musical típicamente francés. Pero también hay que destacar otras dos áreas que también nos van a conectar con la cultura. Olivier Messiaen también cultiva una cierta pasión por el canto de los pájaros, por las aves.
Él es un ornitólogo, es decir, es un investigador respecto a ese mundo supra desconocido que es el mundo de las aves, no solamente de su tierra natal, Francia, sino que también aves en el mundo. Y, paralelamente a ello, una práctica, como buen católico, de un investigador, de un estudioso de la Sagrada Escritura. Pues bien, vamos a entender muy bien esto a partir justamente del Cuarteto para el Fin de los Tiempos. La reflexión de Adorno, con la que abrí el programa, no quiero dejar de mencionarla junto con otro texto que es del escritor belga alemán Jean Amery, que es el seudónimo, digamos, de otro escritor, que es un investigador, un politólogo, y que también, al igual que Messiaen, tiene la desdicha de también habitar un campo de concentración. Y al contrario de Messiaen, él no logra poder recuperarse del todo de esta experiencia. Creo que Messiaen tampoco. Pero en la música pudo decir más cosas Messiaen, y lo que hace Amery fue escribir, fue el oficio de la escritura. Y él cuenta una anécdota respecto también de lo que significa la poesía hoy, tomando en cuenta el fenómeno Auschwitz. Voy a leer esta anécdota. Me acuerdo una tarde invernal, cuando terminando el trabajo nos arrastrábamos hacia el campo desde el área de Eichfarben, marchando a duras penas al compás de la enervante izquierda 1, 2, 3 del campo. Al llegar ante un edificio en construcción reparé, yo sabe por qué, en una veleta que giraba al viento. Estás en los muros de pie, mudos y fríos, en el viento rechinan las veletas, que es un poema de Friedrich Herder. Murmuré obedeciendo al dictado mecánico de una asociación. A continuación repetí la estrofa en voz alta, presté atención al sonido de las palabras e intenté escudriñar el ritmo, confiando en que se revelará el modelo espiritual y emocional que desde años atrás se vinculaba para mí con ese poema de Herder. Nada. El poema ya no trascendía la realidad. Estaba ahí y no era más que una descripción de hechos objetivos. Esto y aquello, y el capo grita izquierda y la sopa estaba aguada y las veredas relinchaban en el viento. Tal vez el sentimiento herderliniano, encapsulado en el humus psíquico, había sobrevivido. Si estuviera estado ahí, un camarada con un estado de ánimo como el mío, a quien le hubiera podido recitar la estrofa. Lo más grave es que ese buen día el camarada no existía, ni la fila del comando, ni todo el campo. La expresión, indudablemente, de recitar un poema en un estado de abandono absoluto, crea esa suerte de desprendimiento que lamentablemente en el caso de Jean Amery le costó la vida. Él se suicida en el año 1967. Continuamos. La base del programa Cuarteto para el Fin de los Tiempos está precisamente a partir de los textos, pero no cualquier texto católico o cualquier texto de la Biblia, sino que del libro de las Revelaciones de Juan. Y para eso leeré el pedacito del número 10 de Juan, de Apocalipsis, donde dice: y vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo, revestido de una nube, y había un arco iris sobre la cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en la mano un rollito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, pero el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con voz fuerte, como cuando ruge el león. Y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Esta descripción de revelaciones de Juan, del ángel que anuncia el fin de los tiempos, es
el momento propicio y el momento en que Oliver Messiaen siente que tiene que hacer la obra y tiene la oportunidad de llevarla a cabo. Y aquí nace el Cuarteto para el fin de los tiempos. Los elementos sintácticos de la obra son los siguientes. Messiaen trabaja, al contrario de muchos otros músicos, trabaja con un material que le es más propio, que son los llamados modos, que se le conocen en música, en la tradición, digamos, de escuela, como los modos Messiaen. Los modos de Messiaen no son más que escalas, o son articulaciones sonoras, que están hechas en base a tonos enteros, muy similar a las escalas griegas antiguas, o también a las talas o ragas hindúes, similares. No digo que sean las mismas, pero tiene que ver con esa cultura y tiene que ver con esa aproximación que Messiaen quiere hacer de esta música antigua. Tanto así que Oliver Messiaen se le considera verdaderamente un músico anacrónico por utilizar precisamente materiales tan viejos, cuando ya a comienzos de los años 40 y con posterior, digamos, en los 50, la música está tomando otro carril y verdaderamente los jóvenes han tomado el serialismo como bandera de lucha. Karl-Heinz Stockhausen, en un capítulo, en un texto que le dedica a las formas musicales rítmicas de Mozart, introduce precisamente con Oliver Messiaen el tema rítmico y define el modo en estas palabras. Messiaen utiliza la palabra modo en lugar de serie. El modo es una forma especial de una serie, una transposición que siempre se utiliza en el mismo tono. La palabra transposición me queda dando vuelta porque precisamente Cuarteto para el fin de los tiempos es una obra que va a trabajar las transposiciones rítmicas, melódicas y timbrísticas de manera bastante especial. ¿Ok? Así que vamos a dejar la palabra transposición ahí en barbecho. Junto con esto vamos a hablar de los valores rítmicos, que como decía, la articulación rítmica está sacada de los talas y los ragas hindúes. Son ritmos independientes de melodía y armonía, de acuerdo a lo que dice nuestro querido amigo Antoine Goléa. Antoine Goléa hace este texto que se llama 20 años de música contemporánea. Y en este texto, que justamente que es de Messiaen a Boulez, y justamente cuando el primer capítulo, Goléa analiza en cierta medida Cuarteto para el fin de los tiempos y habla justamente de estos valores rítmicos, ¿ya? Y dice también el señor Goléa que se parece mucho el trabajo rítmico que Messiaen aplica en la obra a las configuraciones rítmicas que hacía Guillaume de Marchand, un músico del Renacimiento en el siglo XIV después de Cristo, es decir, siglo XIV, estamos hablando de 1300, 1400, ¿ya? Y entonces vamos ahora por el análisis musical de la obra Cuarteto para el fin de los tiempos de Oliver Messiaen. Esta placa en particular es la copia digital de la grabación histórica del Cuarteto para el fin de los tiempos, cuya plantilla instrumental es la misma que hemos hablado y que está acá interpretada por Löwen John Andorf en violín, Albert Terrat en violonchelo, Claude de Surmont en clarinete y finalmente Daniel Barenboim, el connotado pianista, en el piano. Pues bien, hemos dicho que el componente bíblico, mesiánico, con el cual trabaja Messiaen en su obra, imbuye y empapa toda la atmósfera musical de la obra en sí. Obviamente nosotros no vamos a trabajar toda la obra, sino que me quiero centrar solamente en dos pasajes importantes de esta obra. La obra está dividida en 8 secciones, quiero decir, donde se alternan solos, dúos, tríos y finalmente cuarteto. La primera que vamos a mencionar es Abismo de los pájaros, y precisamente Messiaen, en su análisis de obra y en la partitura original
del cuarteto, se refiere en términos muy personales a cada una de estas secciones. Y en la parte de el abismo dice así: el abismo es el tiempo, con sus tristezas y sus laxitudes. Los pájaros son lo contrario del tiempo. Por lo tanto, va a haber un trabajo muy interesante de alternación en este solo, que es un solo de clarinete, entre la dimensión lánguida, estacionaria que tiene el tiempo en la obra, y el canto de los pájaros, que estaría representado por sonidos más rápidos, compuestos de fusas y semifusas en tonos muy rápidos, imitando quizás también el canto de los pájaros, y también así hacemos alusión al video inicial con el que abrimos este especial dedicado al maestro Messiaen. El clarinete solo interpreta una obra de carácter tripartita, es decir, que está dividida en tres secciones bien delimitadas, donde alterna tiempos lentos, redondas, notas ligadas regularmente, y la utilización de semitonos y de semifusas, emulando el canto de los pájaros, como decía. Hay una cantidad de saltos interválicos interesantes, desde octavas, novenas, oncenas, que el intérprete tiene que sortear para poder interpretar la obra, y que pasa de los extremos dinámicos de demasiado fuerte a demasiado piano, es decir, a 3P en cuanto a la sonoridad propia, digamos, del instrumento. Es curioso, en este caso, no hacer la relación o la remisión a dos obras importantes de lo que son las obras para instrumento solo. De hecho, el connotado músico alemán Werner Lloyd Zimmermann decía precisamente que el trabajo de componer para un solo instrumento era una actividad casi ascética de la composición misma, y en esto Olivier Messiaen también se inscribiría dentro de esta misma relación. Y en ese sentido hay dos obras anteriores y posteriores al Cuarteto para el Fin de los Tiempos que podrían estar muy vinculadas con esta pieza del Abismo de los Pájaros. Nos referimos primero a la densidad 21.5 del año 1935 del compositor Edgar Varèse, que es para flauta sola, pero sobre todo una obra que es del año 1975 y que sería poco menos que el modelo representacional enlazado a hora y media, digamos, de producción que establecería Karlheinz Stockhausen para clarinete, titulado Arlequín. Segunda pieza interesante: la confusión del arco iris por el ángel que anuncia el final de los tiempos, que sería la composición número 7 de esta obra. Y en ella Messiaen nos introduce nuevamente diciendo lo siguiente: el ángel pleno de fuerza aparece, y sobre todo el arco iris que lo cubre. Esas espadas de fuego, esos flujos de lava azul naranja, esas bruscas estrellas. He aquí la confusión, he aquí el arco iris. Esta obra, ya para cuarteto completo, es una obra muy dinámica desde el punto de vista formal y también desde el punto de vista de velocidades y de contratiempos que el maestro utiliza a lo largo de toda esta pieza, que verdaderamente también es una obra que es bastante sobrecogedora para darle el carácter casi de final a esta obra en general, y también es una estructura tripartita. El patrón rítmico que nos va a acompañar durante toda esta obra sería más o menos así. Estaría compuesta, digamos, de una galopa unida a un saltillo y unida al mismo tiempo con una negra y una corchea. Sería más o menos así. Pam, pa, pam, pam, pa, pam. Y esto lo tocan todos los instrumentos musicales al unísono o en secciones diferentes, etcétera, etcétera. Es una, como les decía, una obra bastante fuerte, bastante dinámica en todos los sentidos. Y esta frase, digamos, trabajaría precisamente el piano con el clarinete al unísono, mientras que las cuerdas estarían también ligándose con algunas indicaciones más rápidas,
de interpretación. También quiero destacar en esta pieza el uso de los glisandos, que son esos efectos sonoros de los cuales la música contemporánea nos va a habituar más de alguna vez, en el hecho de que las cuerdas, sobre todo violín y violonchelo en este caso, tienden a deslizarse o desplazarse, digamos, con una cuerda durante todo el espectro cromático del arco, que tienen ese sonido característico como si fuera un elástico sonoro. Y esta situación de glissando, de elástico sonoro, aparece en varias de las ocasiones en esta pieza. Y digo que el efecto glissando nos acompañará a lo largo de muchas obras contemporáneas, y sobre todo con un trabajo que obviamente lo va a llevar al extremo, con una orquesta mucho más amplia, en los trabajos estocásticos del compositor griego Iannis Xenakis. El trabajo también que quiero destacar justamente junto con esto es el de aumentación en cuanto a los tiempos sonoros y a los tiempos musicales que se va dando alrededor, digamos, de la sección B para crear el clímax de esta obra. Pues bien, estos detalles importantes son los que magnifican, por así decirlo, el trabajo musical y constructivo que el Cuarteto para el Fin de los Tiempos nos ha mostrado y nos va a seguir mostrando a lo largo de la existencia. Como comentario o colorario personal, la versión original que yo escuché de los Cuartetos para el Fin de los Tiempos estuvo bajo la colección de los grandes compositores Salvato, y recuerdo que el pianista que tocaba ahí era Ray Berdelier, que es considerado un merecido interpretador al piano, sobre todo de la obra de Erik Satie, y al mismo tiempo un importante compositor contemporáneo, al igual que Heinz Holliger en el caso del clarinete. Y menciono a estos dos músicos porque también se da dentro de la paradoja musical del siglo XX el hecho de que grandes intérpretes artísticos, grandes concertistas en instrumentos, también pasen al área de la composición de manera libre y creando nuevas formas de representación musical y artística. No quiero dejar pasar en este especial, obviamente dando algunas indicaciones generales de las nutrido gran catálogo musical del maestro Oliver Messiaen. Por lo menos yo quiero mostrar aquí dos obras junto con la Cuarteto para el Fin de los Tiempos. ¿Qué es lo que me tengo acá? Esta versión en CBS dirigida por Pierre Boulez, donde está In Spectro Resurrectionem Mortuorum, que es una obra orquestal muy importante del maestro, que es del año 46 al 48, donde también está obviamente citas de la Biblia, pero aplicadas a una orquesta completa y singularmente con un trabajo de mucha riqueza timbrística, sobre todo en las percusiones. Y destacar sobre todo de esta plaquita la obra Colores de la Ciudad Celeste. Y la interpretación que tenemos acá es del domaine musical de Pierre Boulez, indudablemente, y el pianista Yvon Loriot, amigo de Messiaen, es quien se encargó de la parte de los solos de piano de esta obra, una obra altamente interesante desde el punto de vista formal y sonoro, donde ya hemos dicho más de una ocasión respecto a Messiaen con respecto al uso de lo que son los instrumentos musicales con fines timbrísticos y coloridos. Y dejar bien claro también que dentro de la especificidad que tiene Messiaen dentro de la música, destacar el carácter simbólico que ella atraviesa, que es muy propio también del arte del Renacimiento, del arte medieval. O sea, también el colorario teosófico o religioso de Messiaen pasa también por la inclusión de elementos imaginarios y sobre todo simbólicos que crean los instrumentos musicales. Y para ir cerrando precisamente
colecciones musicales. La misma versión de In Spectrum, digamos acá, por el maestro Pierre Boulez, la versión de CD, y donde viene justamente la obra Cronocromía del año 60, que es una obra para gran orquesta, que también es una obra muy interesante de poder escuchar y de poder analizar. No obstante, todo lo anteriormente expuesto respecto a Messiaen, su época, su contexto, de donde proviene su obra, me hace poner en duda algunas de las opiniones que se han dicho respecto al maestro, poco favorables. Y quiero tomar precisamente del señor Juan Carlos Paz, que es un libro que nos ha estado acompañando a lo largo de estas sesiones. Una pequeña frase que me resulta bastante, por decirlo así, problemática. Dice Juan Carlos Paz, refiriéndose a Messiaen: como esta temática, la temática del cristianismo, de la palabra cristiana, no varía, y además los procedimientos propios para ponerla en juego tienden a la monotonía, en parte por su aspecto de uniformidad en el empleo de aparentes sutilezas armónicas y rítmicas, cultivadas en un plano de divisionismo inverosímil y por tanto inútil a veces. Este tipo de opiniones laxas, que las he escuchado no solamente de parte de Juan Carlos Paz, sino que también de compositores nacionales chilenos, que se referían de manera sardónica y risiblemente, mofándose, digamos, de la cierta inocencia con la que Oliver Messiaen hace, por ejemplo, su catálogo de pájaros y su investigación, digamos, al canto de las aves, me hacen sospechar también de que no todo lo que se diga está grabado sobre piedra. Y por lo tanto nosotros, a través de la audición, a través de la experiencia estética con estas obras, podemos oponerle, por así decirlo, a lo inverosímil de estos comentarios, el análisis crítico y formal que cada uno puede realizar de las obras en cuestión. Pues bien, este sería nuestro penúltimo momento de la segunda temporada Desde el Oído. Los espero en la sesión siguiente y última, que estará dedicada al compositor alemán Hans Bernhard Henze. Con todo ello no me queda más que despedirnos y que tengan una muy buena semana. Que estén muy bien todos. Desde el Oído se despide por ahora.